Bien, listo. Voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Una disculpa nuevamente, cometí un error aquí en el título, por eso ya me había asustado. Le había puesto el título a la sesión. El tiempo y el link de la sesión está correcto. Donde cometí el error fue aquí en el título en Teams. Le puse como MC8, que es de otra maestría. Pero bueno, ya quedó. Afortunadamente sí es el módulo correcto, el de psicología clínica. Y hoy vamos a ver dos temas de manera global. Los dejé hasta el último para que no haya como tal ese impedimento del tiempo. También tengo que darles un aviso que aquellos que ya lo vieron, les mandé un aviso el día miércoles por parte de soporte técnico. También lo publiqué en la sección de avisos. Entonces les pido que lo vean. De todas formas, ahorita lo voy a retomar. Voy a compartirles la pantalla y vamos hoy a ver sobre la neurobiología y el perfil neuropsicológico de las víctimas de abusos en la infancia. Por acá ya activé mi webcam, a ver si se puede, porque hace rato había como errores. Ok, bueno. Bien. El maltrato durante estas fases de desarrollo neurológico puede provocar fallos o carencias en alguna etapa del transcurso evolutivo, de modo que dificultará el funcionamiento correcto de la fase siguiente, deviniendo en un proceso de carencias acumulativas y condicionará la correcta adquisición de las competencias evolutivas. Cuando nosotros estamos estresados, aquí estamos en pantalla los tipos de maltrato infantil. Cuando nosotros como adultos estamos estresados, generamos cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando generamos esta hormona? También generamos algunos otros neurotransmisores como la noradrenalina, que nos pone en una situación de combate, de batalla o de huida. Cuando generamos este cortisol, también estamos en esta situación de bloquear aquello que podamos aprender con tal de resolver esa situación estresante, estresora, ese agresor, esa situación violenta, esa situación que nos genera ese grado alto de estrés, para poder, una de dos, o salir huyendo de esa situación adversa, esto es algo evolutivo netamente, o combatir a ese depredador, entre comillas, ¿no? En el caso de los niños, pues lamentablemente aquellos niños que son maltratados no pueden salir huyendo de casa, ¿verdad? Algunos sí lo hacen, pero en la gran mayoría no, lamentablemente. Y imagínense el tener ese grado de estrés alto, de noradrenalina constantemente. Si nosotros como adultos lo que nos pasa cuando tenemos esa situación, se me está trabando esto, voy a tener que desactivar la cámara. Cuando está pasando esto en nuestro ambiente, cómo nos sentimos posterior a la situación, ¿no? Cansados, agotados, a veces hasta nos duele la cabeza. Entonces, imagínense tener esta situación estresora, este depredador, entre comillas, todo el tiempo. Bueno, tenemos la clasificación de la teoría de los tipos de maltrato. Ustedes ya los conocen. Maltrato físico, psicológico, emocional. Negligencia física, que sería la omisión de cuidado, supervisión o atención y privación de los elementos necesarios para el correcto desarrollo físico, incluido el abandono. Negligencia emocional, privación de estimulación afectiva, en fin, abuso sexual, maltrato prenatal, maltrato institucional, corrupción de menores y demás. Aquí ya los tienen en pantalla. Esto de la negligencia física y emocional, pues bueno, esta situación de maltrato por descuido, ¿no? Donde sí está mamá, sí está papá, pero se la viven todo el día trabajando y cuando llegan a casa, pues ya nada más medio que atienden al menor. Entonces eso podría ser un maltrato por descuido, una negligencia emocional, ¿no? Como tal. En concreto, los malos tratos tempranos originan inhibición de la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es esta conectividad. También inhiben la neuroplasticidad, que sería la conectividad de una neurona con otra. Y en el caso de la neurogénesis ya se ha descubierto desde años atrás que efectivamente siguen haciendo neuronas, sobre todo en el área del hipocampo. Entonces estas neuronas ayudan a que aquellas que ya murieron
puedan ser sustituidas, puedan ser reemplazadas. Pero el estar en el caso de la infancia, en una situación adversa de maltrato, de alguno de los tipos de maltrato que ya están, algunos provocan más, obviamente, ¿no? Mayor trauma, mayor situación psicológica adversa, como en el caso, por ejemplo, del abuso sexual, como en el caso del maltrato psicológico emocional progresivo, constante, todos los días, todo el tiempo. Y bueno, provocan también una pérdida acelerada de neuronas, una disminución no deseada de materia gris, retrasos en el proceso de mielinización, menor sustancia blanca, conectividad e hipofuncionalidad neural y alteraciones del proceso natural de poda neuronal, posible causa de muerte de neuronas aptas o mantenimiento de neuronas que deberían ser podadas. Posteriormente se observan alteraciones neurobiológicas en el hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral interna en los lóbulos temporales donde se da la neurogénesis y es una de las estructuras en mayor relación con la memoria a largo plazo, al igual que la corteza cerebral. La amígdala, el cerebelo, en el caso de la amígdala, igual una estructura interna en relación a las emociones. Cerebelo, que involucra procesos a nivel atencional, de alerta, a nivel motor, de motricidad fina y gruesa. Cuerpo calloso, que igual es para, o nos sirve primordialmente para procesos de alerta, procesos automatizados como la respiración, la deglución y demás. La corteza prefrontal, que sería en los lóbulos frontales, en la parte de nuestra frente, y está en estrecha relación con las funciones ejecutivas, que entre otras tenemos el autocontrol, la autorregulación conductual emocional, la planeación, la creación de metas, objetivos, planes de acción para lograr aquello que queremos, y en fin, el hipotálamo en relación a la regulación sexual, en el funcionamiento del sistema de liberación de neurotransmisores de tipo catecolaminas y el eje de activación hipotalámico, hipofisiario, adrenal. Y bueno, en términos generales, ¿cómo sería el perfil neuropsicológico de los niños maltratados? Este perfil se caracteriza por un estado cognitivo de hipervigilancia, percepción de amenazas procedentes del entorno, excesiva identificación de emociones de miedo e intenciones agresivas. En otros, problemas de conducta, agresividad, dificultades para el aprendizaje, menor adaptación escolar y desarrollo intelectual, mayor comorbilidad psiquiátrica, patologías del estado de ánimo y peor ajuste social en la vida adulta. Nada más, ¿no? Como para comenzar. Acá tenemos la hiperactividad en este eje de liberación de glucocorticoides, el eje hipotalámico adrenal, hipofisiario adrenal, se intensifica. ¿Por qué? Porque esto de forma evolutiva, como lo mencionaba al principio, lo tenemos de forma natural. Cuando nosotros éramos nómadas, tuvimos que evolucionar para que se segregaran estos neurotransmisores, estas hormonas del estrés y estos glucocorticoides y pudiésemos escapar de nuestro depredador. Un tigre dientes de sable, no sé, un mamut, algo, ¿no? Algo raro que en ese entonces como especie veíamos, teníamos que salir corriendo, escapar, huir, o aquellos que ya empezaban a evolucionar más, pues agarrar una vara, agarrar una piedra y enfrentar a ese depredador, en dado caso, ¿no? Ahora, esta situación biológica, neurobiológica, la tenemos todavía en la actualidad sigue vigente, pero cambiamos de depredador. Ahora ya no es el depredador de un animal como tal, sino ahora es el maltrato. En el caso de los niños, pues el maltrato por parte de los adultos, ¿no? De algún adulto, de los papás, de los abuelos, de los tíos, en fin, de alguien que lo esté maltratando. En el caso de nosotros como adultos, bueno, podría ser a lo mejor el jefe, ¿no? O la jefa, ¿no? Donde trabajes. Que ella te traiga entre ceja y ceja, y te traiga cortito y entonces todo el tiempo te esté maltratando psicológicamente y te esté diciendo que lo haces mal, que no sirves, que esto, que aquello. Entonces este eje se activa. Se activan todas estas hormonas del estrés, se activa la noradrenalina y es por eso que al final del día, cuando tienes esta situación, te sientes cansado, agotado, harto, te duele la cabeza,
te sientes, inclusive puede generar hasta ansiedad a largo plazo. Pues imagínense esta situación y todo por esta falta de inteligencia emocional, esta falta de madurez de la corteza prefrontal en esos adultos que no están educando con el ejemplo y que no están usando estrategias adecuadas de crianza. Y en el caso de otros adultos en empresas, jefes, supervisores y demás, pues que no tienen la suficiente madurez emocional, ¿no? Para ponerse en los zapatos de los empleados, o que no tienen la capacidad, más allá de la amenaza, más allá del juicio, más allá de la degradación, de poder hacer valer su autoridad. Entonces hay que tener cuidado con esta situación. En concreto, según revisiones de metaanálisis, este perfil se caracteriza por alteraciones en las áreas de la memoria, atención, lenguaje, capacidad visoespacial, regulación emocional, dificultades en la cognición social, el desarrollo intelectual y en las funciones ejecutivas. Se encuentra una gran prevalencia de trastornos internalizantes, sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática, básicamente lo que sería estrés postraumático, sobre todo en caso de abuso sexual infantil, y externalizantes, problemas de conducta, agresión, que están directamente relacionados con fallos en la capacidad de regulación emocional. Otro punto que me hizo falta también hacer notar, esta hiperactividad, hiperactivo este eje hipotalámico hipoficiario adrenal, se hiperactiva el sistema límbico como una respuesta emocional a ese alto grado de estrés por el maltrato, pero también, como ya lo mencionaba anteriormente, los lóbulos frontales, que son la parte que es básicamente 30% del encéfalo y que es la parte de nuestro cerebro que tarda más en madurar, acaban de madurar hasta los 25 años, acaba deteriorándose. Todo este eje, también del tálamo, de la corteza prefrontal y del cerebelo, se vuelve inmaduro, sobre todo los frontales. Y si los frontales son inmaduros, por eso tenemos a estos niños que son maltratados, como con esta sintomatología externalizante de agresividad o depresión o ansiedad, porque esta situación que nos ayuda a autorregular nuestras emociones y nuestro comportamiento se queda inmadura durante más tiempo, y es debido a esta situación de maltrato infantil. Entonces, no solamente va a haber consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de trastornos mentales por ese tipo de maltrato. ¿Cuáles tipos de maltrato? Todos los que ya se mostraron aquí previamente. Estos. Obviamente, cuando es crónico este maltrato, pues la situación se vuelve mucho más adversa, ¿no? Y no solamente vamos a tener estas situaciones o estas consecuencias a nivel psicológico, emocional, sino también a nivel neurobiológico. El maltrato cambia la forma en cómo se comunican las neuronas, la forma en cómo madura nuestro cerebro. A su vez, los trastornos internalizantes y externalizantes contribuyen a explicar los problemas de interacción social, de adaptación al entorno escolar y de sintomatología psiquiátrica, tanto en la infancia como en la edad adulta posterior. Y es bien cierto, si no cambia eso, si es crónico, toda esta sintomatología que nació en la infancia debido a una inadecuada crianza, debido a una falta de estrategia parental, debido a una repetición de patrones conductuales ineficaces por parte de esos adultos que están maltratando a ese menor, pues va a seguir toda la vida, ¿no? Y también tenemos como consecuencia esa llamada baja autoestima por parte de esos menores, por esta inmadurez de los frontales. Algunas variables como el tipo de maltrato, la edad del menor, la duración, cronicidad, eso es bien importante, qué tan crónico haya sido el maltrato, y el sexo de la víctima son variables moduladoras, explicativas de las diferencias individuales. A su vez, el entorno del niño tiene un potencial de influencia como factor de protección que amortigüe o permita compensar las carencias y secuelas físicas y psicológicas de las que ha sido víctima el niño. En general, los problemas psicológicos secundarios al maltrato se relacionan de manera directa con las dificultades que encuentran estos niños a la hora de adaptarse a la escuela, bien sea por cuestiones académicas de corte intelectual, como por los problemas socioemocionales a la hora de relacionarse con los compañeros, los problemas de empatía, la tendencia a experimentar emociones negativas, la reactividad emocional, la mayor percepción de hostilidad en los otros
el comportamiento impulsivo, las limitaciones en los dominios intelectuales y la mayor probabilidad de ejercer violencia en la vida adulta demuestran un trastorno del desarrollo de tipo biopsicosocial, puesto que el maltrato ha provocado que habilidades psicosociales de base neurológica no se desarrollen en condiciones óptimas, condicionando la capacidad de adaptación y desempeño actual y futura. Ahorita paso estas frases. Voy a salirme de la presentación tantito. Vuelvo a proyectarles para que se queden con esto. Y bueno, comentarios hasta aquí sobre lo que se ha mencionado. Díganme ustedes, ¿alguien que guste comentar algo? Voy a activar momentáneamente mi cámara. Ok, ahí está. ¿Algún comentario? ¿No? Ok, muy bien, Victoria, adelante. Bien, ¿no, Victoria? ¿Alguien más? ¿No? Yo, profe. Adelante, Meredith. Sí, bueno, realmente yo no tengo como experiencia en la parte clínica, ¿no? Me he enfocado más en otras áreas. Sin embargo, durante la universidad sí hicimos un trabajo enfocado, por ejemplo, a los niños en situación de calle y justo se pudo apreciar esta situación del maltrato. Estos niños pues no nada más sufren maltrato físico, sino también psicológico y en ocasiones sexual. Es por ello que ellos deciden salirse de sus casas, ¿no? Y también en el lugar donde ahorita yo estoy laborando, vemos mucho lo que es la violencia de género y lo vemos, por ejemplo, con las señoras, ¿no? Que sufren agresiones y pues ellas siguen ahí con el agresor y también va todo como un patrón, ¿no? Y también lo que podemos ver justo es la cuestión de que su autoestima pues no se encuentra muy bien. Por eso ellas también deciden pues quedarse con el agresor, ¿no? A sabiendas que cada determinada fecha, por ejemplo, no sé, un esposo llega cada quincena alcoholizado y la golpea, ¿no? Pero es como ya algo que ellas están presenciando. Y en cuanto a los niños en situación de calle, por ejemplo, pues sí estaba la parte de la agresividad, ¿no? Como usted lo mencionaba, que no se desarrollan al 100, los lóbulos frontales, y pues sí, se tiene que trabajar también con los chicos, porque cuando tú llegas, pues sí, no es así como trabajar con niños que están no sé, en una primaria, en un nivel escolarizado y que tienen a sus papás y tienen como todas estas comodidades, sí es muy diferente el trabajar con ellos. Bien, gracias, Meredith. Efectivamente es más difícil el trabajo de rehabilitación, de terapia, de psicoterapia con este tipo de grupos, porque, pues bueno, al tener inmaduros los frontales pueden volverse sumamente impulsivos. También se ha visto en casos de resguardo de instituciones de orfandad una situación de impulsividad aún mayor, aún más fuerte, aún más grave, o los síntomas mucho más groseros que pacientes diagnosticados con TDAH, inclusive parecidos a lo que sería el síndrome frontal. En este caso de estos niños es por la falta de estimulación en cuestión de afecto, de tener una figura parental, una mamá o un papá o una figura primaria que les sirva de apoyo, de seguridad, de amor, de afecto, de responsabilidad y demás. En el caso de los niños ya de manera general, de la población en general, el estar, la palabra clave aquí sería la cronicidad. ¿Qué tan crónico es el maltrato? Todo tipo de maltrato afecta la madurez cerebral de los niños. Eso es, no hay duda, ya se ha demostrado. Desde las nalgadas hasta los golpes, los jalones y demás. Pero aquí entra en juego qué tan crónico es, ¿sale? Esta situación y los factores medioambientales compensatorios.
donde a lo mejor al niño le pega el papá o la mamá, pero los abuelitos están ahí para compensar, ¿no? Con su afecto, su apoyo, su cariño, esa falta o esa inadecuada estrategia parental. Entonces sí es importante esta situación. Les voy a proyectar, a compartir nuevamente la pantalla, unas imágenes muy Profe, concisas, concretas, de lo que sería la crianza. Yo les recomiendo seguir a este psicólogo chileno, que es Álvaro Payamares. Dice en una de sus frases: cuida tus palabras, son semillas, cuida tus miradas, llevan emociones, trabaja tus miedos, se heredan, cuida tus pensamientos, diseñan futuro. Trabaja tus inseguridades, te hacen ser hostil, cuida tus vínculos, es lo único realmente importante. Y creo que tiembla esta situación bastante en la actualidad con esto de la pandemia. Espero yo que ustedes ya se hayan dado cuenta, yo creo que sí. Espero que la mayoría de las personas nos demos cuenta y se den cuenta de esta situación. Los vínculos afectivos son más importantes que cualquier situación material. Los vínculos afectivos, el poder convivir, el poder tener la libertad de salir, de visitar a quien tú quieras, de salir al lugar que tú quieras, es más importante y más valioso. Y creo que, y espero que nos hayamos dado cuenta como humanidad por esta pandemia, que eso vale más que cualquier auto, casa, dinero que puedas tener. Los vínculos afectivos. Aquí hay otra. Si a mí alguien me pegara porque me ama, preferiría que no me amara. Lástima que los niños no puedan optar. Lástima, sin tilde, que no puedan optar. Un niño cuando se desregula necesita un adulto que lo ayude a volver al equilibrio. El problema es cuando ese adulto no ha madurado. Ojo con esto. Aún lo suficiente para ocupar el lugar del adulto. Ahí aparece entonces un gran problema. Resulta que ahora son dos niños luchando y entonces ¿quién educa a quién? Muchas veces ese es el problema. Y lamento decirlo, tal vez sea algo incómodo para alguno de ustedes o alguna de ustedes, espero que no, ya tengan la madurez emocional y la inteligencia emocional para esto. Lamentablemente en mi generación, la generación millennial, falta mucho este aspecto de madurez emocional en cuestión puramente de la crianza. Vemos adultos haciendo berrinche, vemos adultos comportándose como niños de preescolar. Antes, la generación X y generaciones anteriores, como los baby boomers, ciertamente ocupaban el maltrato físico muchas de las veces como disciplina y como corrección. Hoy sabemos que no es necesario, siempre y cuando tú seas un faro de luz en la oscuridad de la casa, ¿no? Seas ese modelo social y psicológico a seguir de tus hijos e hijas. Pero algo que sí tenían y que había visto y que era muy frecuente ver en esas generaciones era este aspecto de el vínculo. Ciertamente había ese maltrato, ¿no? Físico, pero estaban ahí cuando los necesitabas. Si tú tenías algún problema, estaba ahí tu papá o tu mamá o tu abuelo que te apoyaba, o abuela, ¿no? Que te apoyaba. Lamentablemente, lo estamos viendo ya hoy en día, aquellos que tengan pacientes no me dejarán mentir, esta situación en la generación millennial, de que muchas veces, aparte del maltrato físico, emocional que puedan darle a sus hijos, no están presentes. Emocionalmente no tienen la madurez para estar presentes, para apoyar, orientar, guiar, estar con el otro y poder ayudarle. Bueno, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero sí hay situaciones muy particulares. Ya no se diga en el caso de los centennials, cuando sean papás dentro de 10 años aproximadamente, pues son los que tienen 15 años, son adolescentes. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Los maltratadores siempre tienen hermosas explicaciones para justificarse. Le pegué para que no cruzara la calle, le pegué para que no tocara el enchufe, le pegué para salvarle la vida, le pegué para que no sea delincuente, le pegué porque le conviene que le pegue. No tiene el valor de asumir lo inevitable, de asumir lo evidente, le pegan a sus hijos
porque no saben hacer otra cosa, le pegan a sus hijos porque tienen secuelas psicológicas por la violencia recibida en sus propias infancias. Le pegan a sus hijos porque aún no han madurado suficientemente emocionalmente para dar una respuesta de mejor calidad. Lo mismo aplicaría en cuestión de la, bueno, aquí este es más como de chiste, para en la situación emocional, ¿no? Si tú emocionalmente no tienes la capacidad para educar con el ejemplo, para brindar estrategias parentales más eficaces, más eficientes, pues difícilmente realmente vas a resolver esa situación problemática de manera eficaz, ¿no? Y sin maltratar a la persona. ¿Por acá alguien quería participar? Adelante. Bien, por aquí en el chat me dice Maribel, estoy en el DIF y veo la gran necesidad de trabajar con los menores. Son muchos y llegan menores con quemaduras, con mordeduras por los padres, etcétera. Efectivamente, sí, hay muchos casos así. A mí también como psicólogo escolar, orientador educativo en CEP, y en consulta me ha tocado ver muchos casos en estas situaciones en el caso particular, bueno, depende mucho de la población, el contexto. En mi caso, me he topado mucho con el cutting en años pasados. Había mucho este aspecto de cutting en adolescentes y era por esta situación de maltrato por descuido, como son padres comerciantes o campesinos, pues mucho tiempo no estaban con los niños, no había este vínculo emocional, hay mucho consumo de adicciones, entonces todo eso pues afecta sin lugar a dudas. Con decirles un dato, tenemos el ciclo escolar anterior, el 2018-2019, todavía nos llevaban casos de primaria donde no sabían leer, no sabían matemáticas básicas, y no solamente uno, era la mayoría, por los usos y creencias de esa población. Es una población rural, donde creían que hasta quinto y sexto de primaria iban a aprender a leer sus hijos. La mayoría de esa población es de escasos recursos, la mayoría de esa población tiene primaria trunca, los adultos, la mayoría de esa población fueron padres a los 14, 15 años máximo. Tiene mucho esa ideología de que una mujer si no se casa antes de los 25 ya es una quedada. Entonces imagínense, ¿no? Todo eso juega factor en contra de la escuela, en contra de los pobres niños, de los niños y niñas de esa población, pero hace esos casos hay muchos, lamentablemente. Entonces sí se requiere mucho este aspecto de nuevas estrategias parentales, como ustedes ya la saben, por medio del ejemplo, como de sanar heridas del pasado, como que tú como adulto seas un adulto que tenga salud mental. Para empezar, ¿no? No sé si hay alguna otra cuestión, otra duda, comenten ustedes, y si no, paso a avisos generales. Profesor. Adelante, adelante. Por ejemplo, en el caso acá, yo me ubico en la zona de Amecameca, ¿no? Municipios de Chalco, Valle de Chalco. Tenemos una escuela en Valle, en donde es primaria, pero hay niños, pues como usted dice, ¿no? Que ya tienen 14 años, 15 años y siguen yendo a la primaria. Ahí, ¿cómo trabajaríamos con los papás? Porque tenemos casos de señoras que prostituyen a sus hijas para, pues, poder seguir con sus gastos, ¿no? Y también, pues, es algo que ya saben los maestros, ya se dio parte como algunas instancias, pero, pues, como es como normal, entre paréntesis, entre esa comunidad, pues, así lo dejan, ¿no? Incluso hay niñas que se ponen en los semáforos, bueno, se ponían antes de la contingencia, y se ponían a vender que dulces o lo que sea, o a pedir dinero, y la mamá ya la esperaba en la hora de la entrada y le daban el uniforme y la niña le daba el dinero, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos trabajar si ya, por ejemplo, estamos también con algunas instituciones y no hacen como que mucho? Sí, ahí ya sería una intervención comunitaria lo que se requiere, porque no nada más es la escuela como tal. Lo más que podría hacer la escuela sería una serie de talleres, de conferencias ya cuando regresamos a la normalidad, en relación a estos temas de prevención.
pero sí se requiere una intervención a nivel ya comunitaria, donde autoridades y comunidad se unan para combatir esta situación. Entonces va a ser muy difícil, de una vez sí te lo voy diciendo, va a ser tremendamente difícil por la situación económica que también mencionas. En nuestro caso, yo te pongo de ejemplo en el caso donde trabajo. Cuando yo llegué en el 2014, te puedo hablar hasta el ciclo escolar 2018-2019, porque pues bueno, el anterior, pues estuvimos ya el cierre en cuarentena, pero teníamos en promedio 40 embarazos adolescentes por ciclo de los 2 turnos. Se tuvo que hacer un trabajo monumental. ¿A qué me refiero con trabajo monumental? Hacer un proyecto donde atender no solamente de forma personalizada, individualizada a los papás y jóvenes que quisieran la atención de orientación psicológica, sino también por medio de conferencias. Hacíamos a nivel escuela mínimo 10 conferencias al ciclo escolar, casi una por mes, a veces hasta más. Talleres para padres, es un trabajo monumental a largo plazo, pero el beneficio fue que en el ciclo escolar 2018-2019, hace 2 años, logramos como escuela bajar la tasa de embarazos de 40 a solo 2, uno por cada turno, afortunadamente. Y en la cuestión de consumo también, porque ahí se consume mucho marihuana, entonces también afecta bastante. Es un trabajo enorme. En primer lugar, el centro escolar tiene que estar bien unido, tiene que tener un buen liderazgo por parte del directivo, de lo contrario se van a estar peleando entre ustedes. Eso pasaba antes, cuando llegué había mucho de eso, después cambiamos como 3 veces de directivo, ya hasta en el último que tenemos actualmente, pues bueno, ha mantenido el orden, la organización, eso ayuda bastante, y hemos dado hasta donde se nos ha dado o se nos es posible, ¿verdad? Porque pues en estas cuestiones legales no tenemos garras jurídicas, no podemos hacer más lo que nos corresponde. No podemos encerrar a aquellos que están prostituyendo, eso ya es cuestión de las autoridades, pero sí que estén bien enteradas de esta situación. Y pues lamentablemente en nuestro país abunda lo que es la corrupción, entonces eso limita también la capacidad de actuar de las fiscalías, falta también profesionalización por parte del peritaje psicológico, peritaje criminalístico de estas fiscalías que están actualizadas. Falta mucho. Entonces sí es muy difícil, es muy lamentable, pero sí es muy, muy difícil y muy triste esta situación. Por acá, Malet me comenta en el chat, trabajo en un centro de desarrollo infantil y actualmente empezamos esta semana con tareas, padres estresados y algunos no generalizo, les pegan, se está viendo mucho esta pandemia y también el abuso ya que se quedan encerrados en casa con su agresor. Lamentablemente sí, también es una otra situación que es muy triste. En nuestro país es el primero en América Latina de pornografía infantil. Lamentablemente es repugnante este tipo de situación. La mayoría de los casos es hacia niñas. Si tienen una niña, niño, platiquen con ellas, con ellos. Eviten estas situaciones de doble mensaje. Las cosas se llaman por su nombre. Dejarles bien en claro que ningún adulto tiene por qué tocarle las partes privadas, que si alguien lo intenta, tengan este medio de comunicación, ¿no?, con los papás. Pero imagínense esta situación donde el niño o la niña, por tirar un vaso, por quebrar un vaso, porque se les cayó la comida, porque no hicieron la tarea, les están pegando al grado de a veces hasta de noquearlos, que puede darse el caso. ¿Qué confianza le pueden tener esos pobres niños, esas pobres niñas, a ese papá o esa mamá agresor, maltratador, en una situación más grave, ¿no?, que sería el caso de abuso? Entonces pues, no va a haber confianza para hablar. Por eso es tan importante estos vínculos afectivos, que sean sanos, que sean saludables y que sean basados en salud mental. Muy bien, Magelet, muy bien. Por aquí también, muy bien por sus participaciones, gracias. Paso a aviso general. Esto es importante también, déjenme desactivar esto porque se está trabando. Bueno, hola. Adelante, adelante. Hola, sí, antes de que dé los avisos generales, profe, bueno, sí quería hacer una mención. Me parece muy interesante el tema y efectivamente es un trabajo, como lo mencionan, en cuestión de colaborar en alguna institución
ya sea educativa o ya sea, no sé, municipal o de ayuntamientos, es un trabajo muy arduo, pero desde el área clínica, ¿no? Que es lo que, pues, yo lo que trabajo, veo que también hay muchos, como creo que mencionó lo de los millennials, ¿no? De que falta la inteligencia emocional, de hacer berrinches, de inclusive pues ser ausentes, ¿no? Yo veo esa parte, no sé si me escucho. Sí, sí, adelante, adelante. Yo veo esa parte, ahorita que iniciando la sesión platico de la violencia emocional o la negligencia también. Y es muy constante en muchas familias y sí en más jóvenes que ambos padres trabajan, ¿no? Y a veces está los pequeños al cuidado de otra persona o de una tercera persona, ¿no? Ya sea alguna persona que sea de la familia o ajena a la familia. Entonces, pero cuando los llevan, bueno, me ha pasado, y a lo mejor no es constante, pero sí irregular, van los papás y es como ten, aquí tengo mi niño, como cuando van a la escuela, ¿no? De aquí está mi niño, enséñenle el ABC, las sumas, las restas, y ya regreso al rato por ellos. De igual manera, a veces creo que esa como les explicas cómo es la funcionalidad dentro del proceso terapéutico para el niño, pero que también va a ver esa parte donde se tienen que involucrar, ¿no? Y usted me acuerdo que también en una ocasión platicó, bueno, hay que identificar también por cualquier tipo de situación, ya sea violencia o ya sea algún problema de trastorno, no sé, problemas de aprendizaje del lenguaje, pues unificar tanto a los padres, tanto a los abuelos, con las personas que conviven, inclusive pues a los maestros, ¿no? Si también en ese ámbito está pasando esa situación de conducta agresiva, no sé, varias situaciones. Entonces los padres es como en varias ocasiones van, o sea, es como me gusta la idea, ajá, pero después se vuelven, o sea, como que quieren resultados mágicos. Sí, muy cierto, Ana Karen, es muy común este aspecto de que quieran que les cambiemos el chip, básicamente, ¿no? Pero siempre hay que psicoeducar a los papás que ellos, por medio del ejemplo, por medio de las estrategias parentales que están usando, están teniendo estas consecuencias, porque al final ellos y la familia extensa, si es que viven con una familia extensa, si es que nada más está su familia nuclear viviendo con el niño, pues les están enseñando por medio del ejemplo los patrones conductuales a seguir de lo que es la sociedad. Entonces, sí es muy necesario psicoeducar a los papás, ser firmes en este aspecto de que es su responsabilidad el día a día, de que la psicoterapia es un fragmento y que también ellos necesitan resolver sus situaciones ahí de personales. Sí, sí, y en esta parte creo que bueno, la he trabajado lo más que puedo, ¿verdad? Porque siempre estamos aprendiendo, pero sí, como mencionaba anteriormente, y no por decir me justifico en mi trabajo o echar culpas y demás, pero muchos padres jóvenes son como de escucho, oídos sordos, no me funciona, me voy. No me gusta lo que escucho, y me voy. Y hay otros que, claro, que se aperturan al diálogo, claro que, obviamente participan, que se logran realmente avances significativos, que el niño mejora en su conducta, mejora en su lenguaje, mejora, no sé, en sus aprendizajes diarios, pero hay otros padres que decidan, pues ahora sí que encerrarse y ya no. Efectivamente, sí, pudiese darse el caso de algunos que no. Al final, pues sí es, como mencionaba, psicoeducar en este aspecto de las consecuencias que puede tener, ¿no? Que mientras ellos no cambien, pues difícilmente puede mejorar, sobre todo en el caso de niños más pequeños, de etapa preescolar, mejoran y cambian rapidísimo, pero al final yo uso mucho esta analogía del niño de barro, donde básicamente en psicoterapia, pues te lo llevan, te llevan al niño, es básicamente como si tú lo bañaras, lo cambiaras, lo pones ahí bien guapo o bien guapa y regresa a casa a un lodazal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante primero limpiar la casa, primero limpiar la situación familiar y con esto respondo también a lo que me está mencionando acá Berenice en el chat, que dice qué tipo de tratamiento y cuáles estrategias que son las que se pueden usar con niños con violencia. En primer lugar, atender a los padres. Hay que ver si no tienen algún trastorno mental los papás.
Es sumamente importante esta situación con los papás, trabajarlo, y de forma alterna con los menores, ya sea por medio de psicoterapia como tal, la psicoterapia infantil, terapia de juego, o por medio de algunas estrategias a nivel conductual, o desde el modelo de cognitivo-conductual. A mí, desde el panorama de orientación psicológica, que es algo muy light, muy ligero, en CEP que estoy, me ha servido mucho este modelo ABC de la TREC, de la terapia racional emotiva conductual. Ustedes la van a ver más adelante. En el módulo 10 y 11 van a ver diversas estrategias de intervención psicoterapéutica. Para quien se quiera adelantar, yo le recomendaría el libro de Manual de Psicoterapias Cognitivo-Conductuales y el Manual de Estrategias de Intervención Conductual. No recuerdo ahorita los autores, pero así se llaman. Entonces sí, de esta forma es primordial toda la familia, en especial los papás, ¿no? Tanto para en el caso del maltrato, que los papás maltraten, como en el caso diametralmente opuesto, donde el papá o la mamá no han servido como figuras de autoridad, donde le complacen todo al niño, donde no le ponen límites, y se requiere empezar esta dirección. Pasa algo bien, sin ofender a nadie, pero pasa algo muy curioso en el caso de los niños, niñas, muy similar a lo que pasa con las manadas de mamíferos. Cuando no hay un integrante de esa manada que sea líder o la líder, las crías toman ese papel. Pasa lo mismo aquí en el aspecto de los niños. Cuando no hay una mamá o un papá que regula, que dicta el camino sin violencia, que pone límites, que regula con su lenguaje la conducta del menor, el menor va a tomar ese papel de líder y entonces él va a dictar el camino de lo que se va a hacer. Entonces hay que tener cuidado en esto también, porque pues al final es un menor, no tiene la experiencia, el aprendizaje que nosotros como adultos sí tenemos, se supone, ¿verdad? Para guiar a la familia. Ahora, en el caso del abuso, creo que por acá tienen problemas de... Ok, en el caso del abuso, es bien importante también la educación sexual integral, que desde pequeñitos enseñarles las partes de su cuerpo con su nombre científico, enseñarles por medio de respeto, mencionarles este aspecto de que sus partes privadas solo las puede tocar él o ella, o en dado caso, cuando lo lleven a consulta, bueno, sí se requiere, ¿no? En dado caso, el médico, pero en situaciones muy especiales, con un nivel de lenguaje apropiado a la edad. Inclusive debe de haber cuentos en relación a este aspecto de la educación sexual y la confianza, mantener la confianza, como mencioné al inicio, porque si esos niños sufren maltrato, esas niñas, lamentablemente, pues en el caso de estadísticamente hablando, la mayoría de casos de abusos sexuales hacia niñas es por un miembro de la familia y la gran mayoría pues es por un miembro varón de la familia, puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser el mismo papá o el padrastro. Entonces es lamentable esta situación y es una realidad de nuestro país. Entonces sí se requiere mucho este aspecto de que le crean a los niños, le crean a las niñas, de la confianza, de no romper esa confianza por los golpes que le puedan dar o por el maltrato que está ocasionando, ¿no? Entonces, como una forma de prevención, porque al final... Maestro, una pregunta. Adelante. Una pregunta, disculpe, los niños que tienen que sufren por maltrato infantil o descuido, ¿sí llegan a tener la madurez emocional que podría ser dentro del rango normal o no? Aquí va a depender del tipo de maltrato y de la cronicidad del maltrato. Va a tardar más su madurez a nivel de lóbulos frontales, eso es cierto. Van a tardar más en madurar. Muchas veces se va a requerir psicoterapia o una rehabilitación neuropsicológica para poderlos nivelar, por llamarlo de alguna forma, pero sí va a depender mucho el aspecto del tipo de maltrato y la cronicidad. No es lo mismo que un niño una vez en su vida le hayan dado una nalgada,
a alguien que todo el tiempo le están pegando, por ahí mencionaba una de sus compañeras que hasta le queman las colillas de cigarro en los brazos, que le pegan hasta noquearlo, ¿no? Entonces es muy diferente la cronicidad, el nivel de estrés generado. Cuando es crónico, afecta más a cuando solamente es en una ocasión. Entonces, sí va a depender mucho la cronicidad, va a depender mucho del tipo de maltrato. Daña más, inclusive, este aspecto a nivel psicológico del maltrato. Genera más daño, cuando es crónico, genera más trauma, cuando es un maltrato psicológico, emocional, donde la mamá o el papá o los dos simplemente no dan afecto, no hay una buena comunicación, no dan afecto, que el solo darle una nalgada, no sé, una vez en la vida, ¿no? Entonces, sí es mucho este aspecto del tipo de, ya no se diga del abuso sexual. Obviamente el abuso sexual pues puede generar un montón de traumas en el caso de esos niños y esas niñas. No sé si hay alguna otra duda. Al contrario, Blanca, gracias por tu participación. ¿Alguna otra duda? Y si no, paso ya avisos para ya ir cerrando esta sesión. Yo, maestro, soy Ana Karen. Bueno, hablando ahorita de la sexualidad, ¿sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok, bueno, ahorita que tocó el tema de la sexualidad, ¿es habitual o es natural que a los pequeños, digamos que dentro de 2, 3 años, empiecen como que a trabajar lo de la libido, o sea, de que ellos solitos empiecen a sentir ese tipo de sensaciones? Hay que analizar si es una situación puramente médica. En el caso de las niñas, pudiese haber alguna situación biológica que al rozar su ropa interior pudiese generarle placer. En el caso de ambos, ya de manera general, sí están en ese periodo de autoexploración. A veces inician desde los 2 años del conocimiento de su cuerpo. Entonces sí podría darse esa situación. En el caso de los menores, la masturbación pudiese darse en este proceso psicológico de exploración a nivel corporal, pero siempre hay que mencionar que esa situación se debe de hacer él en privado, con las manos, o ella, con las manos limpias, y que es una situación pues que va a pasar al final, ¿no? Va a durar probablemente 1 año, unos meses. Y hay que notar su conducta, porque si son conductas ya más de índole erótica, como tú lo mencionaste, hay que sospechar de alguna situación, hay que hablar con ese menor de dónde vio esa situación o de qué, si alguien le enseñó algo, si a lo mejor pudiese darse el caso de que algún primo, alguna prima un poquito mayor le haya enseñado alguna de esta situación. También si está accediendo a internet, que lamentablemente pues desde preescolares luego ya les dan el celular y pues en internet la mayoría de internet pues es pornografía, entonces pudiese haber dado el caso de que accediera a ese material para adultos y lo esté reflejando por medio de su conducta. Cuando es un caso de abuso sexual, una de la sintomatología en el caso de los menores se presentan terrores nocturnos, se pueden presentar terrores nocturnos, pudiese presentar una inmadurez. Si por ejemplo ya controlaba esfínteres, empieza a volver a tener esta falta de control de esfínteres. Pudiese haber una como tipo regresión en esos aspectos de lo que ya había alcanzado en esa edad, empezar a regresar y empezar a comportarse más como si fuera un bebé. Ok, no necesariamente está sufriendo abuso sexual entonces, ¿verdad? No, pudiese ser nada más una situación de autoexploración que se da en esta etapa de los 2, 3 años de conocimiento del cuerpo, y hay que orientar a los menores de que pues su cuerpo genera sensaciones que pueden ser agradables. Hay que indagar para descartar cualquier situación, pero sí es una etapa como tal de autoexploración. Hay que enseñarle qué es su cuerpo, que sus partes íntimas, nadie los tiene, ningún adulto los tiene por qué tocar. También este aspecto de que si el niño o la niña no quiere dar un beso a algún familiar, es válido, ¿eh? También este aspecto creo que ya lo saben, que no es necesario obligar a un menor a dar un beso, un abrazo a un adulto, a menos que así le nazca,
Entonces también es importante esta situación. Ok, Sí, gracias, maestro. bien, gracias. Efectivamente, sí es importante todo esto por un aspecto de prevención y la comunicación, como les dije, la confianza. Si hay confianza, si hay esa comunicación asertiva por parte de esos menores con sus papás, pues en automático cuando algo les moleste, algo les desagrade, se los van a decir, ¿no? Así sea algo que a nosotros como adultos nos puede parecer banal, como, no sé, una situación donde a lo mejor en preescolar vaya y le empujó a algún compañero o alguna compañera le pellizcó, ¿no? Y él se molestó, bueno, que tenga la confianza de comunicarse, de hablarlo, de decir cómo se siente, qué hizo, cómo lo hizo sentir, estos aspectos para fortalecer esos lazos emocionales y de comunicación. Bien, respecto a avisos generales, ya en ese momento y en estos momentos estoy proyectando lo que es la plataforma en su módulo de trastornos psicopatológicos 2. Se publicó el miércoles, les publiqué este aviso por parte de soporte técnico. Se los leo rápidamente. Les informo que se anexó el día de hoy 2 encuestas en el bloque de evaluación al tutor, con el nombre de evaluación parte 1 y parte 2. Estas evaluaciones son obligatorias para el estudiante. Debe realizarlas para poder subir su proyecto integrador o para poder realizar el examen de recuperación. El tiempo aproximado para realizar las 2 encuestas es de 1 hora. Fecha límite para realizar las encuestas es para el domingo 30 de agosto a las 23:55. Para aquellos que aún no suben su proyecto, sí es fundamental que las hagan, que las contesten. ¿Dónde están esas evaluaciones o esas encuestas? Pueden darle clic aquí en el aviso donde diga evaluación parte 1 y las va a dirigir a esa encuesta. O en segundo lugar, en la tabla de contenidos, pueden darle clic aquí donde dice evaluación al tutor, evaluación parte 1. Es primordial que las contesten porque de forma automática soporte técnico desactivó en el bloque 4 la entrega del proyecto. Cuando ustedes contesten estas 2 encuestas, en automático se va a activar la entrega del proyecto integrador y por lo tanto podrán subirlo. Si no la responden, no pueden subir ese proyecto. Aquellos que ya subieron su proyecto y que aún no calificó, también les pido poder contestar esas 2 encuestas porque me parece que tienen bloqueado esta situación de entrega del proyecto y lo más probable es que no me aparezca a mí como ya entregado en el caso de ustedes que ya entregaron. Por eso es tan importante. Esto ya se resuelve nada más contestando las encuestas, en automático desbloquea de forma individual la entrega del proyecto. Es rápido, es sobre el diseño instruccional. Recuerden que ustedes ustedes ya iniciaron con este nuevo diseño instruccional, que es básicamente no nada más el diseño de la página, sino también el hecho de que tienen 2 evaluaciones, en el bloque 1, bloque 3, tienen 2 foros de participación, en el bloque 1, bloque 3, y tienen un proyecto integrador que entregar. A todo eso se refiere el diseño instruccional, y la segunda parte de la encuesta es una encuesta de satisfacción de manera global. No sé si haya dudas hasta aquí sobre lo que acabo de comentar. No, maestro. Ninguna. No, ninguna, gracias. Bien, muchas Todo muy gracias. claro, maestro, Otro gracias. aviso general. Adelante. No, todo muy claro, gracias. Bien, gracias. Otro aviso general. El proyecto tienen en lo que resta de la semana hasta el día domingo para entregarlo. Pero otra vez les reitero, tienen que contestar primero la encuesta para que se les active la entrega del proyecto. El día lunes estaré yo calificando su proyecto. Por lo tanto, el día martes, próximo día martes de la próxima semana, estaré yo, ya podrán ver su calificación en la plataforma de educativa. Si todo sale como en los módulos de mayo y de junio, en C escolar, estaré yo subiendo su calificación en C escolar el próximo día miércoles. Actualmente
está desactivado control escolar, le están dando mantenimiento. Por ahí hay un mensaje cuando ustedes acceden a plataforma, hay un mensaje sobre ello. Pero espero que ya quede esta semana ese C-Scholar y yo subirle su calificación definitiva el miércoles para que ustedes el jueves la vean. El día martes, cualquier detalle con su calificación en plataforma educativa, avísenme, mándenme mensaje. Revísenla y mándenme mensaje para que yo la pueda corregir, si es que se requiere. De todas formas, yo el lunes estaré calificando apenas proyectos, entonces ya el martes podrán observar su calificación. Hasta el martes, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Coméntenme. No, por el momento ninguna, profe. Muchas gracias. Bien, gracias Ana Karen. Gracias por ahí a su compañera que también comentó. Por aquí, Victoria, ¿tienes alguna duda? Adelante. Ninguna, maestro, gracias. Gracias, Blanca, gracias. Bueno, Victoria, no sé si vas a participar. Adelante. Bien, por acá en el chat me dice Lorena, no, gracias. Majelet, gracias. Claudia, gracias. Y Maribel, todo bien, gracias. Bien. Bueno, gracias a todos, todas, por haber estado presentes el día de hoy, por esta sesión virtual. Todavía esta semana estaré respondiendo alguna duda si surge ahí en Foro Dudas Académicas o vía mensajería. Recuerden contestar las 2 encuestas para que les dé acceso a subir su proyecto. Lunes califico, martes ya pueden ver su calificación en plataforma. Gracias y les pido puedan, doy por finalizado esta sesión virtual. Gracias a todos y todas por haber estado presentes. Váyanse saliendo poco a poco para que pueda, en el chat se quede grabado ahí su nombre y yo pueda anexarle su punto extra el próximo día lunes. Okay. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy bien, los que faltan poco a poco vayan cerrando la sesión para que quede grabado su nombre y pueda yo el día lunes subirle su punto, ¿sale? Vayan saliéndose para que se quede grabado su nombre en el chat.